Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de actinomicosis, la cual es una patología que realmente no es muy común y es de difícil diagnóstico. Para fines de NAR, realmente no es un tema tan preguntado, es por eso que le coloqué 2 estrellitas de 5. Sin embargo, pues es importante conocerla. La información la obtuve de la guía de práctica clínica, sin embargo, cuando es necesario aclarar o complementar algo, suelo usar otros artículos, los cuales normalmente cito en las diapositivas. Vamos a comenzar con la definición. La actinomicosis es una infección crónica causada por bacterias del género Actinomyces. Ojo acá con bacterias, porque al menos yo la primera vez que escuché el término actinomicosis pensé que se refería a una infección por hongos, debido a que termina en micosis. Sin embargo, no es así, es por bacterias. En un inicio sí se creía que el agente etiológico eran hongos. Esto porque la morfología de estas bacterias tiene una semejanza a los hongos, pero posteriormente ya estudiaron un poquito mejor sus características celulares y no, quedó como una bacteria. Ahora, hay que entender que esta enfermedad puede afectar diversos tejidos. ¿A qué me refiero con eso? Veamos esta imagen en la cual vemos diversas presentaciones clínicas. Por ejemplo, vemos acá este paciente que está afectando la región torácica, igual está afectando la pared abdominal, está afectando cara, cuello, en estas imágenes está afectando mucosa y en esta imagen en la que estoy señalando, espero que sí se vea el cursor, se está afectando, bueno, vemos lesiones en la piel de las piernas, sin embargo, este paciente ya tenía diseminación en sangre. Y de hecho igual puede afectar lo que es pulmón y sistema nervioso central. Entonces, eso es súper importante de comprender, porque si comprendemos eso, vamos a saber que la micosis la vamos a ver de muchísimas formas. Y que dentro de todas esas formas que vemos, vamos a tener muchísimos diagnósticos diferenciales. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué es lo que va a provocar esta infección? Va a provocar fibrosis, abscesos y fístulas. Y estas lesiones pueden dejar secuelas e incluso ser mortales. Ahora, la epidemiología. Realmente casi no hay información acerca de la epidemiología y menos de la epidemiología en México. Sin embargo, pues sí encontré que la prevalencia es muy difícil de estimar y nuestra GPC nos menciona que los factores de riesgo que tenemos es sexo femenino y edad mayor. Así como se los puse acá, así lo menciona. Sin embargo, la literatura extranjera nos menciona esto que estoy encerrando, que podemos ver que es lo contrario. Sin embargo, nos vamos a quedar para fines examen con lo que está en rojito. Ahora, otro de los factores de riesgo que es súper importante recordar es el antecedente del uso de DIU, sobre todo cuando es prolongado más allá de 5 años. Aquí les coloqué otros factores de riesgo, sin embargo, antes de verlos, quiero aclarar algo. La virulencia de las bacterias del género Actinomyces generalmente es muy baja. Y también algo que es súper importante tener en cuenta es que esta es una bacteria que se encuentra normalmente en nuestra flora bacteriana. ¿A qué me refiero con eso? Yo la tengo, tú la tienes, nosotros la tenemos. Nosotros vivimos con ella. Entonces la pregunta acá sería, ¿qué es lo que hace que si vivimos con ella en algún punto se vuelva patógena y nos cause una infección crónica? La respuesta está en los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos? Los principales son la diabetes, los estados de inmunodepresión, como sería el VIH, la desnutrición, pacientes con terapia inmunosupresora de forma crónica. Acá lo que les mencionaba del uso de DIU, sobre todo cuando ya estamos ante una enfermedad pélvica inflamatoria. Acá les coloqué unos dientitos porque es súper importante que un factor de riesgo que es demasiado relevante es la mala higiene bucal. Pacientes que tienen caries, que tienen gingivitis, están en riesgo, así como también pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos odontológicos, desde una simple extracción de tercer molar hasta otros procedimientos más complejos. Otro factor de riesgo es la cirugía abdominal y por último el trauma. No solamente el trauma, acá hay que entender que es cualquier tipo de lesión que tengamos tanto en nuestra piel como en nuestra mucosa. ¿Por qué? Pues porque se va a romper esa barrera que nos protege y va a permitir el paso de organismos, ¿no? Entonces, estos serían los más importantes de recordar. Estados de inmunodepresión, DIU, procedimientos quirúrgicos en boca y en abdomen y que haya alguna lesión en nuestras barreras protectoras, que serían la piel y la mucosa. Sin embargo, 20% de los casos no presentan factores de riesgo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, eso es lo mínimo, ¿no? La mayoría sí los presentan. Hablando un poquito más acerca del agente, este pertenece al género de Actinomyces, como ya se los había comentado. Especies, aquí les traté de poner todas las especies que son relevantes para el ser humano, sin embargo las podemos borrar de nuestra mente y si nos tenemos que quedar con una de ellas es con la que está en negritas, Actinomyces israelí. Esta especie es la que provoca el 70% de las infecciones que están reportadas en la literatura. Ahora, características de esta bacteria. Es una bacteria gram positiva.
Su morfología es de bastón y es ramificada. Lo podemos ver en la imagen, que sí asemeja a lo que es un honguito, ¿no? Porque está ramificada y está alargadita. Ahora, es una bacteria no ácido alcohol resistente. Importante recordar igual que es anaerobia o microaerófila. Quiere decir que va a proliferar mejor en ambientes en donde hay poco oxígeno. Con esta imagen quiero decir que es una bacteria que no esporula. Y por último, esto para representar lo que ya les mencioné, es una bacteria que se encuentra en nuestra flora normal. Ahora, su ubicación. Ya sabemos que nosotros la tenemos, pero ¿en qué lugares la tenemos? Pues va a formar parte de nuestra flora comensal de la cavidad oral, gastrointestinal y tracto genital femenino. Y el saber dónde se ubica nos ayuda a comprender mejor nuestros factores de riesgo que ya les mencioné. ¿Por qué? En orofaringe, se ubica ahí. ¿Qué pasa si estamos ante un paciente con mala higiene bucal que tiene muchas caries? Pues ese paciente va a tener una mayor proliferación de actinomices. Y si le agregamos a eso que posteriormente se somete a una extracción de tercer molar, ya tenemos que igual ya tiene una lesión en la mucosa, la cual va a ser la vía de entrada para esa bacteria que se encuentra con mayor proliferación en su boca por esa mala higiene dental. No sé si me di a entender, espero que sí. Ahora, va a ser lo mismo con estos dos lugares, sin embargo, a ver, voy a tratar de ejemplificarlo. El otro factor de riesgo que les dije, por ejemplo, es cirugía abdominal. Si ya sabemos que se encuentra en tracto gastrointestinal esa bacteria normalmente y un paciente sometido a una apendicectomía, pues ya sabemos que uno, ya con la cirugía ya tiene puerta de entrada para la bacteria y dos, pues esa bacteria se encuentra normalmente ahí. Y sucede lo mismo con tracto genital femenino. Acá está la importancia de lo del DIU. El DIU va a servir para la proliferación de las bacterias y si es un uso prolongado, igual pues va a poder dañar lo que sería la mucosa, ¿no? Entonces igual sería puerta de entrada. Y aquí hay que tener en cuenta que esta es una bacteria súper invasiva. Como ya vimos en lo de los tejidos, puede invadir cualquier tejido, puede invadir por contigüidad a otros órganos. Ahora, la clínica. Lo más importante de la clínica es que hay que entender que la vamos a ver en diferentes tejidos, pero a grandes rasgos esta es una infección granulomatosa, o sea, va a formar granulomas con un curso subagudo o crónico. ¿Pero qué es un granuloma? Un granuloma es una colección de la cual sabemos que se va a formar o va a estar conformada por múltiples células de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Entre ellas macrófagos, células gigantes multinucleadas, linfocitos, etcétera, ¿no? Y que todas estas células se van a unir, se van a agrupar como una colección porque están tratando de aislar un proceso inflamatorio crónico o algún agente, ¿no? En este caso, estarían tratando de aislar pues a esta bacteria. Entonces, comprender eso. Su principal manifestación va a ser un granuloma. ¿En dónde? En el tejido que está afectado. Ahora, aquí les pongo las presentaciones que nos menciona la GPC. Una es la cervicofacial. Recordar que la cervicofacial es la más común en un 50-60%. Le sigue la abdominopélvica, la tercera es la torácica y por último la cerebral, que es la menos común y es de la que hay menos reportes en la literatura. Y es importante, manifestaciones inespecíficas, como están viendo, ¿no? Ahora, acá les puse ejemplos de la cervicofacial, para que cuando vean esta imagen recuerden que podría ser una actinomicosis. Les puse los factores de riesgo o antecedentes para que no los olviden. Mala higiene oral, gingivitis, caries. Lo otro, lo que ya les había comentado, que hay una lesión en la mucosa, ya sea por trauma o por procedimiento quirúrgico. Lo más importante, los factores más importantes para la cervicofacial, ¿no? ¿Por qué? Pues por contigüidad, ¿no? O sea, nos va a poder afectar cuello, cara, porque la boquita pues está muy cerca de cara y cuello. Ahora, la etiopatogénesis es la que ya les repetí. Tenemos esa bacteria normalmente en nuestra boca, hay una lesión en la mucosa, piel, etcétera, y aparte hay un ambiente que es microaerofílico. Estas cosas juntas va a favorecer el crecimiento de esta bacteria. Si hay crecimiento excesivo de esta bacteria, pues vamos a tener manifestaciones clínicas de la enfermedad. Lo que sí es importante ver es que esto va a tardar de semanas a meses. Por eso es que es una infección crónica o a veces es subaguda, pero suele ser crónica. Quiere decir que si a un paciente le extraen el tercer molar, al día siguiente no ya va a tener un absceso con fístulas, no. Se va a tardar más tiempo. Ahora, aquí les pongo las características más comunes de estas lesiones cervicofaciales, y es que suelen ser masas, como podemos ver, suelen ser induradas, no dolorosas. Al inicio sí pueden serlo un poquito, pero posteriormente ya no lo son. Tienen un crecimiento lento y progresivo y pueden evolucionar, como ya les dije, a ser abscesos o fístulas. Y pues también van a poder tener secreción. Y si se ve esta secreción al microscopio, vamos a encontrar los famosos gránulos de azufre.
¿En qué región vamos a ver más estas lesiones? Región mandibular. Es la más común cuando hablamos de presentación cervicofacial. Pero como podemos ver, puede afectar el maxilar superior, mucosa oral, región parotidia, faringe, laringe, hasta base de cráneo. Pero lo más común cuando hablamos de cervicofacial es región mandibular, que es la típica imagen que van a encontrar en todos lados si lo buscan. Y eso, puede diseminarse sin respetar barreras anatómicas. Eso ya se lo repetí varias veces. Recordar, es una bacteria súper invasora. Ahora, la presentación torácica. Nos podemos preguntar, ¿cómo esta bacteria va a llegar a nuestros pulmones? Bueno, pues es muy fácil. Ya les comenté que se encuentra en boca y se encuentra en región, bueno, en tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa si tenemos una broncoaspiración? Pues en una de esas, ahí va la bacteria y llega a nuestros pulmones. O si tenemos reflujo y también, pues llega a nuestra vía aérea. Ahí también va a ir la bacteria. Entonces es por aspiración de secreciones, ya sea que provengan de la boca o de contenido gástrico. Extensión directa, es lo que les mencionaba. Afecta por contigüidad esta bacteria, ya sea que proviene de extensión directa de arriba, del área cervicofacial, o que proviene de abajo. Puede provenir del abdomen. Entonces se puede extender de, ya sea de arriba hacia la región torácica o de abajo hacia la región torácica. Lo estoy diciendo con ejemplos muy burdos para que quede claro y podamos comprender a grandes rasgos cómo funciona esta infección. Y por último, la diseminación hematógena, la cual es sumamente rara. Aquí vamos a ver lo que les menciono, de que es súper inespecífica la actinomicosis. Vemos cuál es la principal clínica de una torácica. Vemos tos crónica, seca y luego purulenta, disnea, dolor torácico, empiema. Con estos primeros síntomas podemos estar ante cualquier proceso neumónico, por cualquier agente etiológico. Realmente nunca en la vida ninguna persona, bueno, ningún médico, cuando llega una persona así va a decir, ah, pues es actinomicosis, porque no se puede, es imposible. Les dije desde un inicio, es una patología de un diagnóstico difícil, porque suele ser de los últimos diagnósticos diferenciales. Ya cuando está más avanzada, ya puede haber destrucción de costillas, esternón y tejidos torácicos. Aquí vemos más de la clínica, pérdida de peso, sudores nocturnos, ataque de estado general, fiebre, ¿no? O sea, vamos a pensar en mil cosas más antes que en actinomicosis, ¿no? Perfectamente podría ser una tuberculosis más común que una actinomicosis. Entonces les digo, realmente la clínica es súper inespecífica, se las estoy mencionando para que pues sepamos, ¿no? A qué nos referimos con actinomicosis torácica, porque no es una patología tan común de escuchar tampoco, y tengamos una idea, pero lo más importante es que no se frustren al ver, no sé, digamos, tantas presentaciones, porque pues va a ser súper inespecífica y les digo, es realmente rara y su diagnóstico es difícil, ¿no? O sea, nadie latina a la primera. Ahora, actinomicosis de la pared abdominal, antecedentes o factores de riesgo. Los más importantes acá es lo de la cirugía abdominal, el DIU o el trauma local. Igual estos pacientes van a tener una historia previa de enfermedad. Bueno, aquí les pongo la clínica de la pared abdominal. Podemos ver que acá está una paciente que igual tiene una masa que está ligeramente eritematosa, está un poco más pequeña que las de la región cervicofacial, sin embargo igual es una masa indurada, esta puede ser dolorosa y se va a caracterizar porque va a dar síntomas digestivos, meteorismo, náuseas, vómito abdominal, a veces fiebre, a veces no. Esta paciente así se veía externamente y esto fue lo que le quitaron. Era una tumoración multiquística que estaba pues localizada en la pared abdominal y ya cuando la analizaron, realizaron el examen histopatológico, vieron que era por actinomicosis, o sea, esa tumoración tenía a esa bacteria. Ahora, les acabo de mencionar solamente afectación en pared abdominal, pero de la pared abdominal puede afectar lo que serían los órganos, lo que sería ya tracto gastrointestinal o viceversa. De tracto gastrointestinal puede afectar la pared abdominal. Eso es algo que hay que entender. O sea, no hay un orden, no hay una secuencia, es una bacteria invasora, va a invadir lo que quiera. Entonces podemos ver que invade orofaringe, esófago, recto, colon, pero las regiones que invaden normalmente es la región iliocecal y el apéndice. Aquí nuestra guía de práctica clínica nos ponía como la clínica que hay si es una actinomicosis esofágica o si es anorrectal. No se me hace tan relevante memorizar o estudiarlo porque vamos a ver que esta clínica podría hacer perfectamente muchas cosas más. Pero bueno, se las voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, la esofágica. Esta imagen es justamente de una actinomicosis esofágica que van a presentar orinofagia severa, úlceras, aftas orales y o esofágicas. Realmente vamos a pensar, no sé, en candidiasis, van a pensar hasta en un herpes, en un cáncer, en cualquier cosa antes que decir es una actinomicosis. La anorrectal, pues está igual de inespecífica. Ahora, ginecológica. Lo más importante de la ginecológica es recordar el uso del DIU.
La mayoría con actinomicosis ginecológica tienen ese antecedente. Clínica igual, súper inespecífica, dolor abdominal, dispareunia, metrorragia, constipación. Pueden presentar algunas veces el tumor abdominal pélvico. Entonces, lo mismo. Clínica súper inespecífica, al igual que todas las otras presentaciones que les he mostrado. Ninguna presentación vas a decir, sí, es actinomicosis. Diagnósticos diferenciales que tenemos para las abdominopélvicas. Tuberculosis intestinal, ameboma, apendicitis, enteritis, carcinoma cecal, enfermedad adherencial. Tenemos muchísimos más. Acá solamente les puse unos que menciona por ahí la GPC, pero es para que vean lo difícil que es hacer un diagnóstico de estos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico solamente se va a hacer a través de un estudio histopatológico. Este es el diagnóstico definitivo y confirmatorio. Al ser una bacteria podríamos pensar que sería el cultivo, sin embargo no es así, porque realmente pues cuesta trabajo cultivarla. Entonces el diagnóstico es con el estudio histopatológico. Quiere decir que tenemos que biopsiar la lesión, verla en microscopio, ponerle diversas tinciones y así se hace el diagnóstico. ¿Qué es lo que encuentran normalmente los patólogos para decir es actinomyces? Uno, pues la presencia de esa bacteria. Dos, este fenómeno que mencionan en nuestra GPC, que es el de Splendor Huepli, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero nos dice, este fenómeno es patognomónico. Y lo que ya les había mencionado, los famosos gránulos de azufre. Y así se vería, la verdad, pues para fines de examen es un poco irrelevante tal vez meterse tanto al histopatológico, pero pues por si a alguien le interesa. Ahora, tratamiento. Primera elección es penicilina. ¿Por qué? Porque estamos ante un gran positivo. Entonces, ¿cuál sería? Pues la penicilina G benzatínica es nuestra primera opción. Si es que podemos hacer uso de ella, no hay alergias, no hay nada, sería primera elección. ¿Cuánto? 20 millones de unidades en 24 horas. Este tratamiento va a durar así de 2 a 6 semanas. Sin embargo, también podemos hacer uso de amoxicilina, ampicilina o de penicilina B, que es la penicilina oral. Los tratamientos cuando hacemos uso de los vía oral suele durar hasta 6 meses a 12 meses. Y alternativas. Estamos ante un paciente alérgico. ¿Qué podemos usar? Lo que ya sabemos, macrólidos, ¿no? También podemos hacer uso de lincosamidas, como sería la clindamicina o de tetraciclinas. Sin embargo, primera elección, penicilina G benzatínica. El tratamiento quirúrgico va a estar destinado para enfermedades extensas o graves, lo cual pues ya es bastante obvio, ¿no? Si estamos ante una paciente que tiene, por ejemplo, una tumoración gigante en útero, pues ya no se va a arreglar solamente con antibiótico, ¿no? Ya va a necesitar entrar al quirófano. Entonces, sirve para tratar síntomas obstructivos, hacer drenajes, algunas veces se necesita hacer hasta debridación. Va a depender de cada caso. Y bueno, obviamente ese tratamiento quirúrgico más el antibiótico. Aquí igual es importante tener en cuenta que si fue una actinomicosis pélvica por uso de DIU, esta paciente pues hay que retirarla del DIU y no va a poder hacer uso de DIU hasta después de 5 años, solamente como dato para que lo tengan. Entonces, tratamiento, a grandes rasgos, retirar el DIU si es que lo tenía, hacer uso de antibiótico, primera elección, penicilina, y si es algo ya bastante extenso, pues nos tendríamos que ir al tratamiento quirúrgico. Y bueno, eso sería todo por la presentación del día de hoy. La traté de resumir lo más que pude y darle los puntos más importantes, porque pues, realmente no es un tema tan preguntado por el cual nos tengamos que matar estudiando, conociendo todo a fondo, ¿no? Estas son las generalidades más importantes de actinomicosis.